Hola mis huerfanitos de tercero electivo, niños queridos, que son los que más siento, porque podíamos haber hecho grandes cosas si la circunstancia hubiera sido distinta. Oye, les mandé una guía que cuenta como prueba, por lo tanto háganla. Yo sé que deben estar en unos tremendos problemas con el libro que les dejé de Mark Block, pero tienen que leerlo y resolver esas preguntas. Yo les había contado que el libro no era nada de fácil, y de hecho lo comprobé porque a pesar de que lo leí hace más de 20 años, quizás 30, para redactar las preguntas que les hice, no fue un esfuerzo menor, incluso para mí, así que deben estar bastante complicados. Yo les recomiendo que lo que no entiendan lo vayan averiguando, porque en el fondo es una lectura casi de investigación. Por ejemplo, cuando habla de la escuela sociológica durkheimiana, eh, bueno, Google, o cuando habla de Michelet o de otros historiadores, Fustel de Coulanges, bueno, una pequeña referencia para bueno, saber de lo que estaba hablando, porque es un libro que él escribió de memoria en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un libro que presupone que está escrito para el entendido, ¿ya? Es un libro de metodología histórica. Eh, en la primera pregunta quiero que entiendan que si bien la historia es muy antigua, acuérdense que historia significa en griego investigación, si bien es una disciplina muy antigua y que podemos remontarnos a la época de Grecia, ¿no es cierto?, con Heródoto y con Tucídides, y que luego los romanos lo van a tomar en la época medieval, va a haber otros pseudo historiadores, eh, en la época moderna, en la ilustración, qué sé yo, es una disciplina muy antigua, pero en el contexto de la historia de la ciencia es muy nueva. Entonces ese libro está escrito un poco en defensa de la historia, porque en algún momento, en la medida en que la filosofía positivista empezó a imperar y se empezó a cuestionar la posibilidad de que se podía hacer ciencia social, humana, aparentemente la sociología era la que tenía las herramientas adecuadas para describir las sociedades humanas. Entonces la historia había quedado como un vejestorio inservible, no metodológico, no científico, y lo que hace Matt Block en el fondo es defender la postura de que la historia, si bien es antigua, es nueva porque las metodologías que ha desarrollado a partir de la época de Matt Block la hacen asumir una postura metodológica e investigativa que la convierten en lo que se entiende como ciencia moderna. Así que entiendan el libro en ese contexto, en el contexto de que la historia es una disciplina vieja en su tradición, pero nueva en su metodología científica. O sea, la historia quiere revestirse del prestigio que involucra la ciencia. Ya, esa es la primera pregunta. Luego viene una pregunta acerca del ídolo de los orígenes, que es un vicio bastante frecuente en los historiadores. El ídolo de los orígenes es entender que todo se explica por el origen de las cosas. Ahora, es un vicio en cuanto en la búsqueda de ese origen puede ser infinito. Por ejemplo, en el caso de la Primera Guerra Mundial, ¿cuáles son las causas de la Primera Guerra Mundial? Bueno, nos podríamos retrotraer a la época del imperialismo y de la época del imperialismo podemos retraernos al desarrollo de la economía durante la revolución industrial y podemos llegar más atrás con la unificación alemana o más atrás. Entonces, como ven, lo que dice Mark Bloch es que hay que buscar algún momento de la historia y decir, bueno, de aquí hasta aquí voy a trabajar yo. Ese va a ser mi campo de estudio. Por ahí va la cosa. Luego vienen dos preguntas que a mí me parecen bastante interesantes. ¿Qué es lo que yo les decía?
La historia se entiende por el presente por el pasado y el pasado por el presente. Entonces, tiene que ver con eso. Eh, ¿Qué tanto el presente nos habla de cómo fue nuestro pasado y cómo a la vez el pasado nos puede explicar el presente? ¿Ya? Eso es muy importante. O sea, de hecho, las grandes preguntas de investigación de la historia siempre surgen de la contingencia del presente. Por eso es muy importante. Y la última, se las dejo, que les pregunto por qué el historiador debe vivir intensamente. Porque no es un trabajo simplemente, el trabajo de la historia, del pensar histórico, no es un trabajo meramente de archivo, de investigación, sino que también el historiador tiene que tener un instinto y ese instinto y la comprensión de los hombres que vivieron en otra época solo se logra mediante la vida intensamente. Así que bueno, les dejo las preguntas. Yo sé que esta es una tarea bien difícil y me hubiera gustado haber estado ahí acompañándolos. Voy a ver si subo otros videos en el futuro para tratar de explicarles un poco mejor. Lean párrafo por párrafo. Averigüen qué es la Escuela de los Anales a la que pertenece Bloch y más o menos cuál fue la línea de investigación que tuvo Bloch. Se explican muchas cosas con eso, ¿no? Entendiendo lo que es la Escuela de los Anales, uno entiende mucho cuál es el camino de Bloch, porque Bloch escribe durante las primeras décadas del siglo XX y tiene que ver con la valoración de la Edad Media. Recuerden que la Edad Media es una época que durante el siglo XVIII, XIX fue mal vista como una época oscura. Bueno, en el siglo XX los historiadores trataron de desmentir eso y un poco el origen de las nociones europeas, ídolo de los orígenes, había que buscarlo en la Edad Media. Ahí está realmente el pasado de Europa. Bueno, no los aburro más. Los dejo, les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Espero que estén muy bien